Jubílate siendo millonario. Menudo titular, ¿eh? Sí, la verdad es que suena un poco a eslogan de venta de humo. Totalmente. Pero bueno, hoy nos vamos a sumergir en los extractos de una guía que promete precisamente eso, el libro de Christy Shen y Bryce Leung. Es un manual que asegura un camino hacia la libertad financiera sin trucos, sin herencias y sobre todo sin suerte. Ujú. Y la misión de nuestro análisis de hoy es explorar una idea que va, completamente a contracorriente de lo que solemos escuchar en el mundo del desarrollo personal. Sí, Y si la clave para la riqueza no proviniera de cultivar una mentalidad de abundancia, sino de todo lo contrario. Vamos a examinar a fondo un concepto que la autora llama la mentalidad de la escasez. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. y lo que le da una fuerza tremenda a esta idea es que no es una teoría abstracta, ¿sabes? No es un gurú hablando desde un pedestal. No, Un viaje que abarca, literalmente, todo el espectro socioeconómico. desde la pobreza más absoluta. Sí, desde la pobreza extrema en la China rural, donde su familia sobrevivía con el equivalente a 44 centavos de dólar al día, hasta convertirse en millonaria y jubilarse a los 31 años. Es una locura. Por eso es crucial entender que no estamos ante el típico libro de autoayuda sobre pensar en positivo y atraer la riqueza. Es justo lo contrario. Sus cimientos son las lecciones aprendidas de la necesidad más absoluta. Exacto. Empecemos por el principio, porque el concepto en sí, la mentalidad de la escasez, a primera vista suena fatal. Sí, suena negativo. Suena a limitación, a ansiedad, a algo que cualquier coach te diría que tienes que eliminar de tu vida ya. ¿Cómo lo define el libro para que lo entendamos en su contexto? Pues, a ver, lo fascinante es cómo el libro le da la vuelta a eso. Para explicarlo, se remonta a un estudio bastante antiguo, pero muy, muy revelador. Ujú. De la Universidad de Minnesota de 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos quería averiguar cuál era la mejor forma de realimentar a las poblaciones que habían sufrido inanición. Vale. Y para ello sometieron a un grupo de objetores de conciencia voluntarios a una dieta de hambre controlada durante meses. Imagino el impacto físico, claro, es obvio. Pero, ¿qué le hace el hambre al cerebro de una persona? El estudio llegó a medir ese impacto psicológico. Ahí está la clave. Porque el cambio más sorprendente no fue físico, fue mental. Ah, ¿sí? Sí, los participantes desarrollaron una obsesión total y absoluta con la comida. Se pasaban el día leyendo libros de cocina, memorizaban los precios de los alimentos en los periódicos y, bueno, eran incapaces de concentrarse en cualquier otra cosa. Increíble. El libro cuenta que, al ver una película, no recordaban la trama ni los diálogos, pero podían describir con un detalle asombroso cada escena en la que los actores comían algo. ¡Qué barbaridad! La conclusión del estudio es el pilar de todo el argumento de Shen. Cuando no obtienes suficiente de alguna cosa, ésta se convierte en lo más importante en tu vida. El cerebro básicamente ignora todo lo demás y se enfoca en una manera casi sobrehumana en aquello de lo que carece. Es como un enfoque láser provocado por la necesidad. Y el libro conecta esta idea, que es casi de laboratorio, con la experiencia vivida de la autora de una forma muy, muy potente. Comparte unas anécdotas familiares que, la verdad, se te quedan grabadas. Son durísimas, pero necesarias para entender de dónde viene esta mentalidad. Por ejemplo, la historia de su padre durante la gran hambruna china a finales de los 50. Uf, Él cuenta que la gente llegó a comer una especie de arcilla blanca llamada guanyin para intentar llenar el estómago y calmar los dolores del hambre. aunque no alimentara nada. Nada, de hecho a menudo les causaba bloqueos intestinales que eran mortales. Es una imagen desoladora. Y me pregunto hasta qué punto una experiencia así se queda grabada para siempre. Porque no es solo un recuerdo, es algo que tiene que redefinir tu relación con algo tan básico como la comida para el resto de tu vida. Totalmente. El padre de Christy resume esa época con una frase tremenda. Dice, «Mi único deseo era estar lleno», Madre mía. y narra un momento que le marcó de por vida. Cómo su mejor amigo, Wen Chang, le salvó al compartir con él un boniato medio podrido que había encontrado a escondidas. Wen Chang murió de hambre poco después. Qué duro. Esa experiencia explica por qué, décadas más tarde, ya en Canadá y con una vida estable, su padre no soportaba desperdiciar ni la más mínima parte de un animal. Para él, tirar la cabeza o las patas de un pollo era impensable, le dolía físicamente, era un sacrilegio. Claro. Esa obsesión por la comida, nacida de la escasez,
se quedó grabada en su ADN familiar. Y la autora cuenta cómo lo vivió ella en su propia piel, aunque de otra forma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Hay una anécdota con una tarjeta de cumpleaños que me pareció muy reveladora. La de la tarjeta musical es un ejemplo perfecto de cómo la escasez reconfigura por completo el valor de las cosas. Sí, Cuando cumplió 7 años, su padre, que ya había emigrado a Canadá, le envió una. Le dijo que le había costado $1 canadiense. La niña hizo el cálculo al instante. con 7 años. Con 7 años, calculó que ese dólar podría haber alimentado a su familia en China durante casi 2 días. Es increíble que una niña tan pequeña piense en esos términos. Pero es que esa era su realidad. Esa tarjeta se convirtió en su posesión más preciada. La guardaba bajo la blusa como si fuera un tesoro de valor incalculable. Claro. Lo que para un niño occidental sería un detalle sin importancia, para ella era un lujo medido en días de supervivencia para su familia. Eso es, en esencia, la mentalidad de la escasez en acción. Y es fascinante porque normalmente pensaríamos en eso como un trauma o una desventaja, algo a superar. Pero el libro le da la vuelta por completo y argumenta que fue precisamente esa mentalidad la que le dio una ventaja decisiva para hacerse millonaria. ¿Cómo se produce ese salto? ¿Cómo algo tan negativo se convierte en un superpoder? Ese es el giro contraintuitivo del libro. A ver, el razonamiento es que la escasez impone limitaciones, y las limitaciones, lejos de ser un obstáculo, fuerzan la creatividad y la eficiencia. Te obligan a buscarte la vida, ¿no? Exacto. El libro usa una analogía muy clara que cualquiera puede entender, la del estudiante universitario. Sí, Si tienes un mes para entregar un trabajo, lo más probable es que lo dejes para el final. Procrastinas porque el tiempo es un recurso abundante. me suena. Sin embargo, ese mismo estudiante, a pocas horas de la fecha límite, se convierte en un tornado de productividad. Se enfoca al máximo, Sí. sí. Una situación que a más de una persona le sonará familiar. Claro, porque la escasez de tiempo te obliga a usarlo de forma inteligente, a priorizar, a eliminar distracciones. Eso es. Y el libro sostiene que con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Cuando tienes muy poco, atesoras cada céntimo y aprendes a estirarlo al máximo. La falta de dinero te obliga a encontrar soluciones ingeniosas para problemas que otros resuelven simplemente gastando más. De hecho, la autora resume este conjunto de habilidades que la pobreza le enseñó con un acrónimo intencionadamente irónico y provocador. Sí, el acrónimo SRAP. Exacto, que en inglés, como sabemos, significa mierda. Las siglas corresponden a creatividad, resiliencia, adaptabilidad y perseverancia. Es una metáfora muy gráfica, la verdad, de cómo algo que la sociedad considera un desecho, la pobreza, puede convertirse en un fertilizante para cultivar habilidades muy valiosas. Me parece muy interesante cómo conecta estas 4 habilidades. No las presenta como compartimientos estancos, sino como facetas de una misma forma de afrontar la vida. Por ejemplo, en creatividad, cuenta cómo soñaba con tener la casa de los sueños de Barbie. Claro, un lujo imposible para ella. Imposible. Así que se construyó una con cajas de cartón que encontraba en la basura. Y no se quedó ahí. Como no tenían dinero para televisión por cable, pasaba horas en la biblioteca pública. Y fue allí donde descubrió su pasión por la lectura y la escritura, que la acabó convirtiendo en la autora que es hoy. Es un ejemplo perfecto de cómo una limitación se convierte en una oportunidad. La falta de un entretenimiento pasivo, digamos, la empujó hacia uno activo y mucho más productivo a largo plazo. Y esa creatividad está directamente ligada a la segunda habilidad, la resiliencia. Sí, esa conexión es muy clara. La anécdota que cuenta para ilustrar la resiliencia es bastante dura. Una avispa le picó en un ojo y se le hinchó tanto que no podía abrirlo. Uf, No tenían dinero para el medicamento, así que la solución fue ponerse unas gafas de sol e ir al colegio aguantando las burlas de sus compañeros. Ella dice que esa experiencia le creó una coraza contra la presión social. y esa coraza se convirtió en una herramienta financiera de primer orden. Cuando empezó a ganar dinero, no sentía la necesidad de caer en el consumismo, en la trampa de seguirle el ritmo al vecino o comprar para impresionar. Claro. Aprendió a que no le importara lo que pensaran los demás, una habilidad que vale millones, literalmente. Y esa resiliencia, a su vez, alimenta la adaptabilidad. Claro, porque su familia se mudaba constantemente a apartamentos cada vez más pequeños y baratos para poder enviar más dinero a sus parientes en China. Esos cambios constantes, esa falta de apego a un lugar o a unas posesiones, la prepararon para vivir sin lujos en la universidad.
Alquiló una habitación en un sótano por muy poco dinero, lo que le permitió cubrir todos sus gastos trabajando a tiempo parcial y graduarse sin un céntimo de deuda. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y eso es una ventaja competitiva enorme al empezar tu vida laboral. Mientras la mayoría de sus compañeros empezaban su carrera con deudas de decenas de miles de dólares por los préstamos estudiantiles. Ella partía de cero. Ella partía de cero. Su capacidad de adaptarse a condiciones de vida muy básicas le dio una libertad financiera desde el primer día. Y todo esto culmina en la última letra, la P de perseverancia. Se matriculó en un programa durísimo de ingeniería informática. Ella misma admite que no era la más inteligente. Sus compañeros sacaban mejores notas con menos esfuerzo. Pero ella tenía otra cosa. Tenía una capacidad de trabajo brutal. Esa determinación forjada en la adversidad era su arma secreta. Hay una anécdota casi cómica de lo extremo que era su esfuerzo. Cuenta que una vez, para poder hacer un examen estando enferma y sin haber dormido, se bebió una botella entera de un jarabe para la tos de sabor horrible solo para mantenerse despierta. Bueno, eso es determinación. Hacía lo que hiciera falta para salir adelante. Es que esas 4 habilidades, creatividad para solucionar problemas sin dinero, resiliencia para ignorar la presión social, adaptabilidad para vivir con poco y perseverancia para superar cualquier obstáculo, son el verdadero superpoder que le dio la escasez. Son los cimientos sobre los que construyó su riqueza, mucho más sólidos que tener un buen sueldo de partida. Vale, esto es muy inspirador, pero puede sonar un poco lejano para alguien que no ha vivido una realidad tan extrema. ¿Cómo se traduce todo esto a la práctica para una persona, digamos, de clase media en un país desarrollado? El libro lo conecta con un concepto que me pareció muy útil, el despilfarro invisible. Este es el punto clave para aplicar esta filosofía. La autora lo explica con otra anécdota personal muy reveladora. De niña, su madre trabajaba lavando platos en un restaurante. Ajá. Cuando en la cocina preparaban melocotones en conserva para el buffet de postres, tiraban el almíbar por el desagüe. Su madre pedía permiso para recogerlo antes de que lo tiraran y se lo llevaba a casa en un tarro. Claro. Para Christie, ese almíbar era una delicia, un lujo absoluto. Lo que para otros era literalmente basura, para ella era un tesoro. Exacto. Esa experiencia le dio para siempre la capacidad de ver el despilfarro que para la mayoría de nosotros es completamente invisible. El libro cita estadísticas que son abrumadoras. Sí, los datos son brutales. Solo en Estados Unidos se tiran cada año 60 millones de toneladas de comida y 11 millones de toneladas de ropa. Una locura. Y lo más irónico es que todo ese despilfarro no nos hace más felices. Se mencionan estudios como el famoso de Kahneman y Dyaton que demuestran que la felicidad relacionada con el dinero se estanca a partir de un salario de unos $75,000 anuales. A partir de ahí, ya no sube. No. Más allá de eso, tener más cosas no aumenta nuestro bienestar de forma significativa. Vivimos rodeados de un exceso que ya ni siquiera percibimos. Es como el aire que respiramos. Y para ayudarnos a verlo, el libro propone un ejercicio práctico, muy sencillo, para que cualquiera pueda visualizar su propio despilfarro invisible. El ejercicio del armario es una herramienta brillante por su simplicidad. Sí, me encantó. Propone lo siguiente. Abre tu armario y empuja toda tu ropa hacia un lado, hacia la izquierda. Luego, coge una percha vacía, ponle un trozo de cinta adhesiva de color para marcarla y cuélgala en el extremo derecho, dejando un espacio. Vale. Durante el mes siguiente, cada vez que uses una prenda y la laves, en lugar de devolverla a su sitio original en la maraña de la izquierda, la cuelgas a la derecha de esa percha, marcada. Ah, claro. De esta forma, sin esfuerzo, empiezas a crear un mapa visual de tu uso real. Exactamente. Con el tiempo, a la derecha de la percha marcada se irá acumulando la ropa que usas de forma habitual, tu ropa activa, y a la izquierda de la percha quedará toda la ropa inactiva. La que no te pones nunca. La que no te has puesto en todo ese tiempo, quizás en meses o incluso años. El objetivo no es que te sientas culpable y tires esa ropa, sino que seas consciente. Que hagas tangible un gasto y un despilfarro que de otro modo pasaría completamente desapercibido. Es una forma de empezar a ver tu propio almíbar de melocotón tirado por el desagüe. Es una herramienta para empezar a entrenar el ojo, para identificar esas áreas de nuestra vida donde los recursos, ya sean dinero, posesiones o incluso tiempo, son tan abundantes que hemos perdido por completo la capacidad de valorarlos. Es el primer paso para aplicar la mentalidad de la escasez de forma voluntaria, no impuesta.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pues, resumiendo las ideas clave de hoy, hemos visto cómo la mentalidad de la escasez, que a menudo se percibe como un trauma o una limitación, puede transformarse en una poderosa herramienta. Totalmente. Una que nos proporciona enfoque, fomenta la creatividad, construye resiliencia y, sobre todo, nos ayuda a identificar ese despilfarro invisible que se cuela en nuestra vida cotidiana y drena nuestros recursos sin que nos demos cuenta. Hay una frase del prólogo del libro que creo que resume perfectamente toda esta filosofía. Dice: si comprendes al dinero, la vida es increíblemente fácil. Si no comprendes al dinero, la vida es increíblemente dura. Es muy buena. Este libro es, en esencia, un manual para entender el dinero desde una perspectiva forjada en la necesidad más absoluta, una perspectiva que la mayoría de nosotros hemos perdido. Y me gustaría dejar una reflexión final que se deriva de todo esto. El libro sugiere que las limitaciones, lejos de ser un obstáculo, pueden ser el mayor catalizador para el ingenio financiero. Y esto plantea una pregunta interesante para cualquiera que nos escuche. En una cultura que nos empuja constantemente a buscar más cosas, más espacio, más opciones, ¿podría ser que la clave de la verdadera libertad financiera no reside en la abundancia ilimitada, sino en la capacidad de establecer deliberadamente nuestras propias y valiosas limitaciones? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza.